Hola, mi nombre es María Isabel Morales Dolores, estudiante de la carrera en Derecho y Criminología del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. A continuación les presentaré algunas posturas antropológicas del ser humano y cómo es que éstas se relacionan entre sí. Comenzando así desde el concepto de qué es el hombre, desde una postura antropológica y filosófica. Entonces tenemos que el hombre va a ser una sustancia estudiada en su totalidad en base a su naturaleza y un aspecto fundamental que es el mismo ser. Esto se va a apoyar de su desarrollo histórico y evolución cultural. Bueno, partiendo del concepto de hombre, tenemos a la postura monista en donde nos dice que todas las cosas van a derivar de una sola fuente. Es decir, y de acuerdo a lo que nos dice la Real Academia Española, nos menciona que el monismo va a ser una concepción en común de todos los sistemas filosóficos que tratan de reducir los seres, en este caso los hombres, en fenómenos del universo, en una idea o sustancia única, teniendo como tal la idea de que toda la realidad se puede resumir o explicar en una sola sustancia o realidad única. Tenemos dos vertientes. El monismo materialista va a ser el principio del mundo va a radicar en la materia, y en el idealista el principio del mundo va a radicar en el espíritu. Hay una sola verdadera filosofía monista. En este caso, los principales precursores, Marx y Engels, hablan sobre el único fenómeno que mueve la existencia del hombre es la sociedad. Es así como pasamos ahora al dualismo, que es la contraposición del monismo. Esto va a vertir fundamentalmente en la naturaleza de dos diferentes sustancias, que es la material y la espiritual, alma y cuerpo. Descartes decía que son dos principios entre sí o dos sustancias que buscan tener alguna relación sin pertenecer una a la otra, que trata de conciliar y combinar el materialismo con el idealismo y no concibe una sola sustancia como absoluta. Como número 3 tenemos también a la postura existencialista. Esto hace más referencia a la vida espiritual, pero de manera individual del hombre. Opone la existencia del ser del que hablábamos al comienzo en el monismo. El existencialismo va a constituir una reacción irracional al racionalismo de la Ilustración y de la filosofía clásica que se estaba llevando hasta el momento. Es un intento de crear una nueva concepción del mundo y del hombre frente al mundo. La existencia humana no solamente tiene un sentido ni una naturaleza ya predeterminada, como la que se hablaba en el monismo, que era meramente material o ideal, haciendo referencia a un Dios o a una idea absoluta, sino que en este caso se habla de una libertad que te va a dar la posibilidad de elegir o de tomar acciones e interactuar con el mundo. Y esto va a ser la verdadera fuente de la búsqueda y una revelación y creación que va a hacer sentido a la vida del hombre. Dicha libertad de poder elegir se va a convertir en una carga de responsabilidad. Esta responsabilidad probablemente va a generar desesperación y angustia en algún momento, que va a hacer que eludamos dicha responsabilidad, y al eludirla o evitar esta responsabilidad y la libertad de elección se entiende como mala fe, y la mala fe actúa en el ser humano de una forma en la que éste se rehúsa a tomar su libertad y oculta dicha responsabilidad en la manifestación y creación de nuevos valores y sentido de su propia existencia. Sartre nos decía que el existencialismo es una doctrina que vuelve posible la vida humana. Para ser más exactos, va a ubicar a la libertad en un primer plano y a hacer que el ser humano asuma esta misma responsabilidad frente al mundo, puesto que asumir dicha responsabilidad y actuar con libertad es actuar con autenticidad. La autenticidad, ser oposición a la mala fe de la que hablábamos anteriormente, y esto va a ser la verdadera naturaleza o el verdadero fundamento de la vida del hombre o de la existencia del hombre. Como cuarta postura tenemos al positivismo. El
positivismo como principal precursor tenemos que es Augusto Comte, aunque se menciona que la primera persona que abordó el tema del positivismo en la historia fue Hume, tomando así que no se funda principalmente sobre deducciones abstractas, como lo es el alma y cuerpo, el materialismo y el idealismo, sino se va a basar principalmente sobre hechos positivos y reales de la vida del hombre. Sostiene entonces que se va a elevar el positivismo sobre el materialismo y sobre el idealismo, sin llegar a pertenecer igualmente ni a uno ni a otro. Es entonces como se tiene que saber hablar de un solo conocimiento, de un conocimiento auténtico y científico. Dicho conocimiento o afirmación de teorías va a ser a través de un método científico. Esto es que se van a rechazar las nociones a priori y el concepto universal y absoluto del hombre y su verdadero fundamento. No va a ser caso a un solo origen, ni a una relación entre una sustancia u otra, sino que se va a basar en hechos empíricos de conocimiento auténtico. Y por último tenemos al realismo, que funge como una postura filosófica, literaria y artística, en donde se manifiesta que los objetos tienen una existencia propia dentro de una realidad que el propio hombre independientemente observa. Es decir, que la existencia de un mundo real, independiente, radica en cualquier objeto que nosotros percibimos en la realidad. El pensamiento y la experiencia no se afirma, y es decir, que percibimos el mundo tal como es en realidad. Para ser más claros, tenemos que cualquier objeto que el ser humano percibe como real, independiente a lo que nosotros creemos o logramos entender como la realidad, se tiende a presentar como cosas reales cuando realmente no lo son. Esto es un poquito más complejo, puesto que se puede estar observando cualquier objeto material sin realmente ser como lo estamos percibiendo. O sea, tienen una propia realidad dichos objetos. Y desde una postura más antropológica y en conjunción con el realismo, tenemos entonces que el hombre va a percibir a lo largo del tiempo la realidad de una forma a lo que realmente es o lo que se puede fabricar de manera espiritual o las ideas que han estado viviendo en él. Y bueno, pues entonces tenemos estas diferentes posturas antropológicas radican en la verdadera esencia del hombre, en esta esencia que no solamente se va a desarrollar en su carácter histórico y evolutivo, cultural y biológico, sino más allá. Hay dos sustancias fundamentales o dos conceptos objetivos dentro de estas posturas filosóficas, que es el hombre como cuerpo y de forma material, y el carácter espiritual, donde devienen las ideas y el ideal, lo que debería ser el hombre. Es decir, que cuando el monismo nos está hablando que hay un solo fundamento de origen de lo ya existente, cuando se habla de que tiene una vertiente materialista, se está hablando de que es el hombre como tal, o cuando hablaba Marx que la sociedad es el fundamento de todo lo existente, o cuando se habla de un idealismo absoluto, o la relación que hay entre estos dos, en donde las mismas ideas se desprenden del cuerpo humano y entonces forman una mancuerna entre sí, ya no son totalmente independientes. Y este mismo materialismo, idealismo va a dar la existencia al hombre, existencia a través de su libertad, de la toma de acciones, de la ilusión de tener la responsabilidad de tomarla y no actuar con mala fe, y al contrario actuar con autenticidad. E incluso cuando se habla de un positivismo, que ya estamos hablando de hechos empíricos en el hombre mostrados, no se va a hablar ya de formas abstractas como cuerpo y alma, materialismo, idealismo,
sino ya va todo tener un método para una comprobación y poder percibir una verdadera o acercarse un poquito más a la realidad del hombre o de lo que debería ser el hombre como un modelo social. En todas las posturas logro identificar que se trata buscar la verdadera esencia de lo que es el hombre, ya dejando de fuera la materia y la idea absoluta, sino más bien buscando el verdadero significado del hombre en este mundo y cómo es que se llega a la verdadera naturaleza del ser. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.